Buenas tardes a todas y a todos quienes estén hoy aquí. A nombre del Grupo de Estudiantes Ciudadanos les queremos dar la bienvenida. Cada día no basta con ser solo un profesional que cuente con buenos conocimientos técnicos propios de la especialidad, puesto que hay que tener cierto valor agregado, ser profesionales íntegros, profesionales que saben que sus acciones tienen repercusiones en la sociedad, en el medio ambiente, en general en su entorno. Es deber de este profesional íntegro actuar responsablemente en búsqueda de mayor impacto positivo que pueda provocar a través de sus distintas acciones en la comunidad. En la etapa universitaria, la mejor oportunidad para modelar a este profesional, pero centrándose en la persona que mañana ejercerá como profesional, puesto que es la persona la que debe estar interesada en la comunidad, que sabe llevar a cabo su rol de ciudadano en su perfil de trabajador al servicio de la sociedad. Estudiantes Ciudadanos es un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería Industrial que busca generar diversas instancias en donde el estudiantado pueda conocer, profundizar y debatir sobre los diversos temas de contingencia, para que existan hoy universitarios informados que el día de mañana serán personas, ciudadanos y profesionales íntegros, preocupados de todos los ámbitos del quehacer humano. Extendemos desde ya la invitación a participar de las actividades que se realizarán durante el año, ya sea como asistentes o también formar parte del equipo organizador. Damos comienzo a la charla Responsabilidad Social, profesionales que marcan la diferencia. Para eso los dejo con Juan Páez, estudiante de último año de la Escuela de Ingeniería Industrial, quien oficiará como moderador de este evento. Vale, muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta actividad enmarcada dentro de lo que es la semana de bienvenida para todos los alumnos de primer año de 2016, organizada por el Centro de Alumnos de Ingeniería Civil e Industrial. Contarles que el objetivo principal de la charla es discutir sobre la responsabilidad social que deben ejercer los profesionales del mañana en todos los aspectos de su vida, donde además de plantear los desafíos futuros y la potencialidad de cambio con la que se cuenta, nos logremos empapar del concepto de responsabilidad, la cual no solo tiene que ver con el desempeño académico del estudiante, sino también con la preocupación activa de su entorno y de quienes allí interactúan. Esto nos lleva a plantearnos algunos cuestionamientos que esperamos puedan ser respondidos a través de la exposición de quienes me acompañan aquí a mi lado. Cuestionamientos, por ejemplo, ¿cómo debe desempeñarse el profesional ante los nuevos requerimientos de la ciudadanía? ¿Cómo este desempeño se alinea con los valores personales? ¿Cómo deben ser las relaciones dentro de la organización y entre esta y el entorno con el que se relaciona? ¿Y cuál es el papel que juega la responsabilidad social en la construcción de una sociedad más íntegra, transparente, proactiva socialmente e integrada? Ahora procedo a presentar a las personas que nos van a compartir sus experiencias y conocimientos respecto a esta temática. Primero tenemos a Gladys Jiménez, doctora de la Universidad de Granada, España, ex decana de la Facultad de Filosofía y Educación de la PUCB y actual coordinadora de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL, y feliz abuela de 9 maravillosos nietos, porque hay que mencionar cosas importantes, ¿no? Además contamos con la presencia de Karina Toledo. Ella es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Comunicación Social de la Universidad de Chile y jefa de Comunicación y consultora senior del Centro Vincular de nuestra universidad. Para ella les pido por favor un gran aplauso. En primer lugar se presentará Karina, posteriormente Gladys. Quiero recordarles que ambos tienen un tiempo de 20 minutos y yo espero sutilmente avisarles cuando tienen 5 minutitos. Después de las exposiciones pasamos a una ronda de preguntas. Ya de antemano, quizás, no sé si pedir disculpas por el tema de la asistencia, pero nosotros igual nos fortalece que esto va a quedar grabado y lo vamos a compartir hasta el aburrimiento para que se expanda todo este tema de la responsabilidad social. Así que, con todo más. Karina. Primero que todo felicitarlos porque ustedes crearon esta iniciativa y eso demuestra que hay un compromiso, que hay ganas de involucrarse con el tema de la responsabilidad social,
las cosas van de a poco, ¿no? Y la idea es que esto prenda. Ojalá que nosotros podamos también ofrecerlo y que ustedes mismos después puedan compartir lo que escucharon o lo que ustedes también, estos valores que uno lleva de la responsabilidad social. Esa es una tarea individual, ¿no? Y que podemos masificar. Entonces, bueno, voy a partir con mi presentación. Yo preferí a la Cari si podría partir porque los míos más generales, ponernos en contexto. Y yo sé que la Gladys, porque yo también participé en el diplomado de formación de responsabilidad social, nos va a llevar más a interpelar nosotros mismos cómo podemos aportar también a este objetivo, a esta causa de construir un mundo mucho mejor. Bueno, solo contarles un poco que yo trabajo en Vincular. Tengo aquí 2 exalumnos, no sé si algunos pero ellos tuvieron un curso mío de formación fundamental de responsabilidad social y conocen un poco el trabajo que hacemos en Vincular. Para el resto, decirles que Vincular forma parte de la universidad desde el año 2001 y hace unos 6-7 años que somos parte de la Escuela de Ingeniería Comercial. Desde ahí lo que hacemos es contribuir a integrar la responsabilidad social en la gestión de empresas, tanto públicas como privadas, a formar competencias, especialmente en ejecutivos, en personas que están a cargo de implementar esta gestión en sus empresas, y también gestionar a nivel de políticas públicas. Han habido avances importantes y donde Vincular ha tenido un rol importante también en la organización, porque somos regionales, somos locales y desde acá hemos logrado impactos bien positivos. También otra cosa importante es que en Vincular hemos apoyado a la universidad para desarrollar sus reportes de sostenibilidad. Ojalá, espero que lo conozcan, se meten a la página web de la Universidad Digital, que es contar la historia de la universidad, la trazabilidad en términos económicos, sociales y medioambientales. Y apoyar a la universidad en el desarrollo de su política de sostenibilidad, que se dio el año pasado, a finales del año pasado, y que ahora estamos también entre todos de llevar eso, darle bajada también a este compromiso con el desarrollo sostenible. ¿Ya? Bueno, voy a seguir con mi presentación y poner un poquito en contexto en qué estamos en el mundo. Quise partir con esto porque los temas medioambientales hoy día también son súper importantes para nosotros, para ustedes sobre todo, que son la generación más joven. Bueno, el 13 de agosto fue el Día Mundial del Sobregiro de la Tierra, el 13 de agosto del 2015. ¿Qué significa eso? El día en que la demanda de recursos excede la capacidad del planeta para regenerarse en ese año. Ustedes se fijan, la curva cada vez es más baja. Hoy día se necesitan 1,6 planetas Tierra para responder a las demandas de la humanidad. Hoy día no podemos seguir como estamos produciendo, queremos ser desarrollados, pero ¿qué significa eso? Vamos a tener un auto, vamos a consumir más. Así no podemos. Dice, la huella de carbono entonces de la humanidad se ha duplicado desde 1970, cuando el planeta entró en este estado de sobregiro ecológico. Esa organización que yo recién les mostré, Earth Overshoot Day, esa organización, han empezado a analizar este tema desde el año 70, que ya empezamos con este sobregiro. A ver, ¿qué significa este sobregiro? Que a medida que la demanda por alimentos y madera aumenta, menos áreas productivas están disponibles para absorber dióxido de carbono de los combustibles fósiles. Eso significa que las emisiones de CO2 se acumulan en la atmósfera en lugar de ser absorbidas. La verdad es que es una noticia. Bueno, otro elemento de contexto y que para todos ustedes ya prácticamente se insertaron en el mundo universitario, en el mundo laboral, con todo esto a la mano, con el Facebook, el Twitter, todas las redes sociales. La verdad que uno que no estudió sin esto, la verdad que es un mundo totalmente diferente. Esto mismo nos hizo acercarnos a conocer lo que está pasando al mismo tiempo y con una inmediatez inimaginable. Estamos en estos tiempos de las tecnologías, de la transparencia, absoluta transparencia, y ahí les puse 2 casos que el del año pasado de este profesor, de este veterinario, que todos se deben recordar cómo se viralizó
maltrató a una nana con el perro, ¿se acuerdan? La niña. Bueno, inmediatamente lo registró una cámara de seguridad, un edificio, y eso se viralizó por las redes sociales. Y algo reciente de estos días nomás, lo que sucedía con el ex ministro de Economía, Pablo Roqueira, todos ya saben, estas leyes hechas también por empresarios. Bueno, ese es el escenario a grandes rasgos en el que estamos, de absoluta transparencia, donde todo hoy día se sabe, cosa que, por ejemplo, yo cuando estudiaba periodismo era impensable. Nosotros nos decían siempre, hay temas que tú vas a querer publicar en los medios y va a ser imposible porque tienes un realizador y qué sé yo, y además que así como hoy día, ¿no? Los principales medios forman parte de grupos económicos importantes. Pero hoy día, si ese medio no lo publica, de alguna manera se va a filtrar por otro lado y pierde absoluta credibilidad también el medio, si no lo publica. Bueno, ustedes ven ahí una marcha, ustedes me van a decir, esto para mis alumnos, yo se los mostré. Uno dice no hay reinserción para Cataluña sin represas y una bandera chilena. Uno tiende a pensar que eso ocurre en Santiago. No, ese es un ejemplo de tránsito, en una calle de París, donde grupos se organizaron para luchar por este tema, porque están preocupados de lo que ocurre acá, al fin del mundo, porque tenemos repercusiones sobre el cambio climático. Entonces, hay una frase que quisiera destacar, que las decisiones y las actividades entonces de una organización están sometidas al mayor escrutinio por parte de una amplia variedad de grupos e individuos, no necesariamente porque tengan reuniones periódicas, se organizan, sino porque hay una causa que los mueve. Y hoy día tenemos la facilidad para unirnos a través, por ejemplo, de las redes sociales. Tenemos las redes sociales que nos dicen, hoy nos convocan a una marcha, y ahí vamos, porque nos interesa esa causa. Uno dice, en la época de la dictadura, ¿no? También se hacían marchas, pero ¿cuánto costaba organizar una marcha? Era todo un tema, muy difícil. Acá no, al tiro, y congregamos un montón de gente, y ejercemos presión. Y eso es lo que hoy día también están considerando cada vez más. A mí me toca trabajar más de cerca con las empresas y también en el sector público. Nosotros ya no somos sumisos ante lo que pasa. Hoy día estamos descubriendo un montón de cosas y nosotros pensamos, perdemos confianza en las instituciones, pero a la vez tenemos una tremenda oportunidad de seguir ejerciendo presión y pedir mayor compromiso y responsabilidad social. Bueno, algunos datos relacionados con la confianza de los chilenos. Esta es una encuesta que se hizo el año pasado a propósito de un año súper complejo cuando se destapó el caso Cabal, Sotimich, un año donde la ética, la verdad es que decíamos qué está pasando en este país, perdimos confianza en todo. Entonces vemos que hay un dato comparativo con el año anterior, con 2014, y abril de 2015 y agosto de 2015. Bueno, la mayor desconfianza que sentimos los chilenos sería con los partidos políticos. Se fijan ya era más con el 2014, y en el 2015, 3. Imagínense cómo será ahora, después de los últimos acontecimientos. Y las empresas privadas también están muy bajas. Otros datos acerca de la confianza que tenemos en las instituciones, vemos que el 72% aprueba a los carabineros, seguimos confiando en ellos, y eso es bueno, ojalá no perdamos eso. Bueno, y al final el Congreso, los políticos. Otra pregunta de esta encuesta SEP dice, ¿podría decirme si usted cree que los ciudadanos en general la actividad política les inspira mucha, bastante, poco nuestra confianza? 47% ninguna y poco 41%. Y a nivel mundial, ¿cómo estamos? Dice, ahí se fijan, Chile se ubica dentro del 30% de los países con menor confianza social del mundo. Es el quinto más desconfiado de Latinoamérica y el más desconfiado junto con México de los países de la OCDE. Este grupo tan pomposo al cual nosotros pertenecemos. Dice, un 12% de los chilenos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas, mientras que alrededor de un 70% prefiere ser precavido y cuidadoso en el trato con los demás.
difícilmente podemos construir si no tenemos confianza en el de al lado, si no creemos en nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque a nivel de las gobernanzas, ¿cómo se escucha mejor? A nivel de las gobernanzas, de los que tienen que dirigir, los que tienen a cargo las empresas grandes que están gobernando el país, vemos que les importa nada. Vemos cómo abusan, que hay prácticas de cohecho, corrupción, etc. ¿Qué dice Francis Fukuyama? La confianza es una virtud social que es esencial para la creación de la prosperidad de los países. Es esencial. Si no confiamos, como les decía, difícilmente vamos a construir un país, vamos a creer en nuestras instituciones, vamos a adherir a lo que nos dice la institución. Dice, lo que genera confianza es la disposición a colaborar con el otro, emprender acciones en conjunto y así propender hacia objetivos compartidos. Esa cohesión social, cuando nos creemos, nos apoyamos. La eficacia de los decretos políticos emanados de las instituciones democráticas, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, descansa en su capacidad de suscitar la obediencia voluntaria de los ciudadanos. No que lo tengan que imponer con leyes duras, etc., sino que también nosotros admiramos. Para eso tiene que haber credibilidad. Cuando no hay confianza, no se coopera. No se hacen sacrificios en los momentos de crisis, ni se tienen los incentivos suficientes como para contribuir al bien común o obedecer la ley sin la necesidad de la coerción. Y que nos atienden, que nos castiguen. Pero aquí, como les decía al principio, tenemos una tremenda oportunidad. O resignarnos a que todo está mal, aunque vamos de brazos cruzados, o ver que hay un mundo por hacer, hay un mundo por construir, que queremos algo distinto y nos hacemos cargo y somos protagonistas de eso. Apelar a la crisis de confianza significa que la desconfianza importa. Que estemos hablando de estos temas quiere decir que creemos que hay una alternativa, que podemos cambiar desde adentro. En mi opinión, desde adentro podemos hacer cambios. Hay gente que dice, oye, cambiamos totalmente el sistema. Lo veo bien difícil, pero desde adentro tengo fe en que podemos hacer cambios. La sociedad se ha vuelto menos tolerante. No nos compramos lo que nos dicen. Miramos entre líneas. Exigimos más a las empresas. Exigimos que nos respeten, que nos den un buen servicio con venta, que me entreguen soluciones rápidas. Y yo también debo tener que asumir que tengo responsabilidad en eso también. El surgimiento de una sociedad más crítica ha transformado la visión de poder, proponiendo la confianza como una forma de coexistencia pacífica, la exigencia de transparencia y que es un garante también de la estabilidad. Exigimos transparencia no solamente a las empresas, sino de todo tipo de organizaciones. En el caso de las universidades también, eso también nos toca a nosotros. Exigimos que se hagan cargo del tema de la educación, tema que todos ustedes me competen. Que los profes que nos maltratan, nos sigan, exigimos mucho más. Sabemos que eso va a tener un impacto y creemos en que eso puede tener grande. Estamos entonces en un contexto donde hay mayor rendición de cuentas, donde buscamos esta transparencia. Ahí yo les pongo también que las empresas entonces están cada vez más expuestas a este escrutinio de la sociedad. Constatan entonces que su permanencia depende de la responsabilidad que ejerzan sobre sus distintas partes interesadas. Distintos actores sociales que están ligados directa o indirectamente a su actividad. Hay muchos proyectos hoy día detenidos porque la sociedad no les da la licencia social, no son legítimos. Eso no quiere decir que una empresa, una institución no tenga, ojalá que no existan empresas, no quiero decir eso, al contrario, ojalá que existan empresas e instituciones buenas, que nos entreguen buenos sueldos, donde haya calidad de vida,
porque eso también le da dinamismo al mercado. Pero lo que quiero decir es que hoy día nos importa cómo lo hacen, cómo llegan a eso. Entonces las empresas hoy día están más conscientes que necesitan, para obtener esa licencia, para hacerse legítimas, ser respetadas por su entorno, tienen que hacer las cosas bien. Tienen que preocuparse por el medio ambiente, tienen que preocuparse por los impactos que generan sobre la sociedad, sobre sus proveedores, sobre sus clientes. Hoy día está claro que las fallas, las malas prácticas no se pueden ocultar. Basta con que nosotros saquemos nuestro celular, grabamos a un jefe que está maltratando a un trabajador, un alimento que no viene en las condiciones adecuadas. Ustedes han visto cómo se viralizan. Yo me acuerdo hace poco, el año pasado, en una clínica que apareció una araña cerca de una cuna, y eso te da un daño terrible a la reputación de esa clínica en ese caso. Hoy día nada se puede ocultar. Hoy día estamos, y hay que tener una premisa de que sobre eso no nos queda más que actuar bien, que tomar todas las precauciones y hacer este enfoque de gestión de riesgos. Me quedan 5 minutos, ¿ya? Bueno, estamos en un cambio de paradigma, un cambio de mirada. No podemos solamente una organización medirse por un resultado únicamente económico, sino que también por su impacto en términos social y medioambiental. La triple cuenta, que son los tres pilares de la sostenibilidad. O sea, para una organización pueda perdurar en largo plazo, tiene que fijarse metas y objetivos en lo económico, lógicamente, pero también no debe descuidar, y tan importante como lo económico es hacerse cargo de su impacto social y medioambiental. Bueno, y esto no es de hoy día, sino que ya surge, toma importancia ya en los años 80, en el 83 y el 87, en las Naciones Unidas se crea este instrumento, se define lo que es el desarrollo sostenible, que ya en el año 2010, a nivel de más, se llega a consenso a nivel global, todas las instituciones internacionales definen lo que es la responsabilidad social. Cada organización también tiene libertad para definir su propio concepto, pero en este proceso a nivel internacional se desarrolla una norma internacional ISO 26000 de responsabilidad social. Confluyeron los distintos organismos internacionales, las Naciones Unidas, el Global Reporting Initiative, la OIT, la Organización Mundial de la Salud, todos adhirieron, y nuestro país, a través del Ministerio de Economía, el Instituto Nacional de Normalización, participaron en el proceso de desarrollo de este estándar internacional que permitió definir lo que se entiende por responsabilidad social. Quisiera leer rápidamente esta definición, que es como el marco que hoy día se está utilizando en el país, sobre todo a nivel de empresas y sector público, porque es lo que adhiere en nuestro país, define la responsabilidad social como la responsabilidad de la organización, y ojo ahí, organización, no solamente empresas, ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente. Eso es la base. Contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, toma en consideración las expectativas de sus partes interesadas, cumpla con la legislación aplicable y se coherente con la normativa internacional de comportamiento, y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. Énfasis en organización, por eso se le eliminó la E de empresarial, porque esto aplica a una universidad, a una municipalidad, a una empresa, a todos. Tiene que ver entonces basarse en este comportamiento ético y transparente. Si no tenemos eso, la verdad es que se nos cae todo lo que nosotros queramos construir. Y todo lo que hacemos con el objetivo de contribuir a este desarrollo sostenible, que a través de la gestión organizacional, la gestión empresarial, contribuyamos a que lo que tenemos hoy también pueda disfrutar las generaciones venideras. Y muy importante es que considerar las expectativas que tienen mis distintos grupos de interés o partes interesadas. Cuando voy a desarrollar un proyecto, voy a generar un producto, tengo que considerar cuáles son los intereses, dialogar con mis clientes, dialogar con mis trabajadores. Hoy día no sirve que se tomen decisiones unilaterales detrás del escritorio y pensar que eso va a salir perfecto, porque estamos en un contexto totalmente diferente.
dice cumplir con la legislación aplicable, porque esta norma internacional aplica a los países de todo el mundo y hay países donde la ley es bien baja. Ese es el mínimo. Estamos claros que hay empresas más pequeñas que les cuesta cumplir ese mínimo, pero para una empresa grande es cumplir ese mínimo y a su vez, sobre todo aquellas que tienen proveedores en países subdesarrollados, es ir mucho más allá de esa ley básica. O sea, si yo soy Nike y tengo un proveedor en la China, yo no debiera contentarme con la legislación de ese país, sino que debiera mirar más arriba lo que dice la OIT, que es la normativa internacional de comportamiento. ¿Estamos? ¿Puedo ir terminando? ¿Cerrando? Bueno, y que tiene que estar integrada en toda la organización. Esto no es un tema de un departamento de relaciones públicas o asunto corporativo. Puede ser que sea que lideren el tema, pero la responsabilidad social está en todos mis procesos, en todas mis actividades. Esto tiene que ver con la forma de gestionar. No es que yo haga responsabilidad social, sino que yo sea socialmente responsable. No es que yo haga un proyecto y con eso me visto de responsabilidad social, o un programa dirigido a la comunidad, que a lo mejor tiende a ser, como solemos ver, de carácter más asistencialista, sino que es que en todas mis actividades yo crea en esto, yo me comprometa, por ejemplo, desde que decido elaborar un producto X y que ese producto me voy por una materia prima que cause un daño mayor al medio ambiente y quizás me cuesta más barata, o por otra que quizás me cuesta hoy un poco más caro, pero resulta que va a tener un menor daño colateral hacia los clientes, hacia el medio ambiente. Y esa es una inversión de largo plazo, pero va a hacer que mi negocio sea más sostenible. Bueno, y esas solamente a modo de resumen, es decir, que se determinó cuáles eran las materias fundamentales de la responsabilidad social, hasta donde llega, no puedo llamar a todo responsabilidad social, pero se fijan es transversal. Y parte por la gobernanza. Si yo no tengo a mi equipo directivo, a los líderes de mi organización que crean esto, que esta es la forma de que mi organización crezca, que tiene que desarrollarse respetando al otro, cuidando el medio ambiente, cuidando a la comunidad, etc., difícilmente yo como trabajador por acá abajo voy a lograr que va a costar más. Sí puedo presionar, que se presione y vemos que esa presión igual sirve, pero lo más importante es que la gobernanza esté comprometida con esto. También tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Y no solamente pensar que los derechos humanos tienen que ver con nuestra historia de tortura, sino que los derechos humanos tienen que ver con inclusión, con equidad de género, etc., con las minorías. Las prácticas laborales, con el medio ambiente, tiene que ver la responsabilidad social, con las prácticas justas de operación, es decir, que yo tengo que tener buenas prácticas con otras empresas, otras organizaciones con las cuales me relaciono. Por ejemplo, con mis proveedores, que tengo que respetar a la empresa, por ejemplo, en el copyright. No debo ocupar software pirateado, por poner un ejemplo súper concreto. Asuntos de consumidores, tengo que preocuparme por la responsabilidad que ejerzo sobre los clientes y consumidores, por la venta, los reclamos, darles un producto de calidad que asegure su salud, etc. Y también la participación activa y el desarrollo de la comunidad. ¿Cómo contribuyo a que esa comunidad sea próspera, le vaya bien? Porque a la medida que le va bien a la comunidad, a la empresa, a todos nos va bien. No es un proyecto que permita a esa comunidad elevar su nivel, su calidad de vida, sus estándares, y a su vez a la empresa le permita que le vaya bien. Es un ganar-ganar. Y creo que solamente hace una distinción entre los dos conceptos. La responsabilidad social aplica, de acuerdo a la normativa internacional, aplica a la organización. Una organización, y lo que busca, en el fondo, a través de eso, es contribuir al desarrollo sostenible. Lo que se busca es maximizar la contribución de una organización al desarrollo sostenible, que su foco está en el planeta. Y eso, creo que no alcanzo más. No alcanzo más. Sí. Sí, o sea, me pasaron 5 minutitos, pero si la conversación está buena, ¿quieres cerrar una idea? Solamente decirles que el año pasado, el 25 al 27 de septiembre, en la cumbre de las Naciones Unidas, se definieron los objetivos de desarrollo sostenible.
la ruta a seguir para las empresas, la sociedad civil y los estados. Son 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado que abarcan las esferas económica, social y medioambiental y que nuestro país adhirió. De hecho, tuvo nuestra presidenta ahí adhiriendo, poniendo metas concretas de cómo nos hacíamos cargo para disminuir, por ejemplo, nuestras emisiones de CO2. Esos son los 17 objetivos. Yo los invito a meterse en la página web Global Goals y conocerlo, porque en general a mí me toca trabajar con las empresas y les decimos, bueno, esto no es que se me ocurra a mí, sino que esto está el mundo poniéndose de acuerdo, que es lo que necesitamos avanzar, ¿ah? Hacia dónde tenemos que ir. Esa es la agenda, la hoja de ruta. Un aplauso, por favor, le vamos a dar 5 minutos más. Que estemos en igualdad de condiciones. Así que allá a los 20 minutos le voy a avisar para que se extienda un poco más. ¿Claro? Gracias. Un millón de gracias a este grupo de estudiantes ciudadanos del Centro de Ingeniería Industrial. Creo que ustedes hacen una labor muy interesante que permea, creo, a toda la universidad. No siempre eso acontece, así que yo los felicito y le agradezco mucho esta oportunidad para compartir con los estudiantes. Yo ya no hago clases, jubilé hace 2 años, pero realmente estar con los estudiantes a mí me revitaliza, parte del sentido de la vida. En un momento fue el sentido de mi vida estar en misa, pero me acordé que tenía familia, yo ahora tengo 9 años, así que muchas gracias. ¿Ya? Bueno, yo quiero invitarlo a hacer un ejercicio justamente para poder, desde mi perspectiva, responder a eso que ustedes muy bien han puesto de profesionales que hacen la diferencia. ¿Ya? Hacer un ejercicio que tiene que ver con 3 acciones. Observar, ver qué pasa, y eso evidentemente lo ha planteado también Karina al comienzo, no sé qué nos está pasando en este mundo globalizado, pero que no solamente afecta al mundo, sino nos afecta a cada uno de nosotros y afecta a cada una de las interrelaciones que nosotros vamos viviendo. Juzgar, y para eso tenemos que tener un marco de referencia, que en este caso va a ser la universidad, y actuar, que es lo que ha hecho la universidad, y lo voy a invitar al final a algo súper interesante. ¿Ya? Entonces, yo quiero decir en primer lugar que el tema de la responsabilidad social en esta universidad no es una moda. Hoy día muchas universidades declaran que son responsables socialmente como organización y que se ocupan de la formación de sus estudiantes en este tema. ¿Ya? Me ha tocado participar en algunas evaluaciones y la verdad es que cuando uno se mete en el tema, uno dice, pero ¿dónde está esto? ¿Ya? Todo el tema del marketing universitario, yo creo que es la segunda empresa más, que gasta más dinero en el tema del marketing universitario, y a veces bastante desviado. Aquí es sustantivo desde la fundación, o sea, y cuando se habla que es sustantivo de la fundación, lo que se quiere decir es que quienes crearon esta universidad fue justamente una familia que piensa en aquellas personas que quieren estudiar en la universidad y que no pueden. ¿Ya? Hay un legado, hay una tradición en la universidad, y está en su misión y en su visión, como vamos a ver más adelante. Entonces no es algo agregado, tiene que ver con el qué hace la universidad y sobre todo cómo lo hace. Y más que la reputación, es la conciencia a diario que uno tiene que estar pensando que lo que hace es aquello con lo cual ha declarado. Y bueno, en este tiempo yo quiero decirles también que solamente, porque yo no estoy, si bien es cierto tengo mis años, no estoy desde el año 1928, ¿ya? Yo ingresé a la universidad en el año 64 a estudiar. Ustedes ni nacían, ni nacía nadie, ¿ya? Y evidentemente que 50 años en mi universidad y toda mi vida prácticamente, solamente en esta universidad. Pero yo podría identificar como para mí, Vito, el año 2001, que estaba en la Vicerrectoría de Asuntos Docentes Estudiantiles, la actual Vicerrectoría Académica, que yo siento mucho que se le haya vuelto a poner Vicerrectoría Académica,
porque justamente lo que se quería con la Vicerrectoría de Asuntos Docentes Estudiantil era potenciar la tarea formativa que tiene la Universidad Católica de Valparaíso. Pero bueno, las cosas son así, uno tiene que irse adaptando a los tiempos. Ese año, Mónica Jiménez, que fue ministra de Educación en el tiempo, el primer periodo de Bachelet, y a quien le tiran un carro de agua, ¿se acuerdan con el movimiento estudiantil? Bueno, ella en 2001 no era ministra, por supuesto, y nos invita a participar en este proyecto que se llama Universidad Construir el País, que piensa en 10 años ya la idea de que realmente la responsabilidad social cruce a todo el país y se piense en un Chile responsable socialmente. Y hasta hoy día, que debo contar que yo por lo menos estoy muy contenta, pero siempre me dicen, por vejez y experiencia, que hasta que mis ojos no lo vean, pero por lo menos hay un programa de certificación en formación de la responsabilidad social que se va a implementar a contar de este año para estudiantes de nivel y para todos los estudiantes de curso superior que quieran hacer. Es decir, es como un programa minor donde se les entregará, además del título, esa certificación. Les voy a contar más adelante ese. Pero lo más importante para mí es que solamente puedo hablarles desde mi vivencia, que realmente han sido extraordinarios, porque yo soy profesora de educación física, pero me he volcado en el último tiempo a partir de esta experiencia, sobre todo de las interrelaciones con mis padres, con los estudiantes, al tema de la responsabilidad social en las universidades. Entonces, en estas alianzas, en este diálogo, solamente puedo decirles que, por lo menos en estos últimos años ya de mi vejez, no es fácil, pero yo creo que el gran desafío es la autotransformación. Porque así como estamos diciendo que la responsabilidad social es sustantiva en la universidad, lo que nos debe distinguir, y es lo primero que quiero decir a estos profesionales con este sello, ya es que justamente se autotransformen, es decir, no solamente nos ocupemos de lo que hacemos, sino especialmente de cómo lo hacemos. Y ahí entran dos conceptos fundamentales. La prosocialidad, nunca perder de vista al otro, nunca, y actuar corresponsablemente con ese otro y hacia ese otro, especialmente los más vulnerables, ¿ya? Y lo segundo, que nuestras relaciones, aprender a convivir, cómo convivimos, nuestras relaciones con el otro, sean de una calidad que siempre respete la dignidad del otro y pensemos en el bien común de esa persona, no solamente en lo que voy a ganar yo, sino qué pasa con esta persona. Entonces, solamente les quiero decir eso, que eso es lo que me ha permitido a mí autotransformarme, ser mejor abuela. Me hubiera encantado poder ser mejor esposa, amante. Lamentablemente mi marido murió por ahí en 2005. Bueno, pero por lo menos también me ha permitido ser mejor mamá, tener mejores relaciones con mi hijo. Entonces, desde ahí quiero, desde la experiencia, porque a mí por lo menos me ha tocado el corazón. Lo que quiero, o quisiera, que uno de mis sueños, es que la responsabilidad social toque el corazón de los jóvenes. Y creo que nos ha tocado. Yo creo que es magnífico el ejemplo en la Universidad Católica de cómo ha tocado el corazón de ocuparse, fíjense bien, más allá de los estudios, en contribuir con otras personas. O sea, a mí eso realmente me conmueve. ¿Ya? Entonces, lo primero es ver. Fíjense bien, no podemos desconocer que los humanos no dejamos de contaminar nuestro entorno, ya es obvio, como lo decía Karim. La basura del planeta, pero es impresionante. No solamente la basura real, sino lo que está pasando en el universo. ¿Ya? El grito sin esperanza casi de ese actor. Pero ¿qué pasa con nuestro hábitat? Y hago la interpelación a cada uno de nosotros, es decir, vivamos nuestra casa común, porque la tierra es nuestra casa común, no solamente nuestra. ¿Qué pasa con la pobreza? Esta tensión que hay entre pobreza y riqueza, la equidad. Dicen que Chile es uno de los países más inequitativos de Latinoamérica. ¿Sí? ¿Ya? Y yo no estoy hablando solamente de la pobreza material, sino también la pobreza espiritual.
tema del tiempo, no tener tiempo, que andamos corriendo para acá, para allá, eso es parte de nuestra pobreza espiritual. De no tener la tranquilidad, por ejemplo, yo me acuerdo de un tiempo que llegaban estudiantes a mi oficina y yo frente al computador y que no tenía cómo estar con ellos y tomar un café y qué sé yo, y no podía. Entonces eso también tensiona. Entonces la pregunta es, ¿cuidamos nuestra casa común? Pero también cuidamos nuestra propia casa, que es nuestra persona. Ahí empieza el tema. Fíjense que, bueno, esto ya para qué decirlo, ¿no es cierto? Resulta hasta risorio frente a todo, Karina les daba más antecedentes de la corrupción, digamos, existente en nuestro país, frente al tema de la farmacia. El juez decreta que estas personas tienen que tener clases de ética, como si teniendo clase el problema se resuelve, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería, y les pregunto a ustedes, y me pregunto yo mismo, cuál sería nuestra opción de actuar en nuestro ejercicio profesional con la relación diaria, cotidiana con nuestros padres, con nuestros estudiantes, frente a este mundo globalizado que también nos tensiona, que vive la falta de consideración del bien común? Porque eso es. Fíjense que a comienzos del siglo XX, siglo pasado, el escritor portugués Leo Fernando Pessoa describía el tedioso desasiego, entre comillas, que está latente hoy día, hasta el siglo XXI. Esa impaciencia del alma consigo mismo. Esa congoja del vacío íntimo como una de las principales experiencias que acompañan nuestra vida moderna. El tema del estrés laboral. ¿Ya? Claro, no es fácil. Sobre todo ustedes, no sé, que se están formando como profesionales, esta experiencia de cómo compatibilizo mi vida laboral con mi vida familiar, con mi vida personal. Es fuente de tensión, ¿ya? Y yo diría que la pregunta que nos cala hondo y que nos, digamos, va con nosotros durante toda la vida es: ¿soy feliz? ¿Lo que hago me hace feliz? ¿Cómo hago lo que hago me hace feliz? Y son preguntas existenciales que evidentemente muchas veces no tenemos respuesta. La responsabilidad social tiene que ver con todo eso. Bueno, es verdad que no podemos generalizar, ¿no? Porque sería injusto con acciones que evidentemente se hacen. Y aquí relevo las acciones de los jóvenes. Pero pareciera ser que la falta de ética y probidad en el actual de las organizaciones se está como naturalizando. Como parte sí, ya no hay asombro y bueno, es que somos así, es lo que hay. Esa expresión es muy pues natural casi a nosotros. Y el comportamiento organizacional, y no estoy refiriéndome solamente a la empresa, como decía Karina, sino a nuestra propia universidad, hoy en día se está deshumanizando. O sea, hemos perdido el norte de nosotros mismos. ¿Por qué estamos acá en la Tierra? ¿A qué venimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son aquellos profesionales que hacen la diferencia? La responsabilidad social, en primer lugar, habría de decir que no se basa solamente en intenciones. Tengo que estudiar, tengo que relacionarme mejor con mi hija, tengo que. No, se trata de actuar, de tomar decisiones, y tras esas decisiones, lo fundamental que hemos olvidado por el tema de o sea, justamente que ha traído por consecuencia la deshumanización, es la pérdida de la perspectiva ética de nuestras decisiones, un conjunto de valores, muchas veces, que no tomamos en consideración. Entonces, hay tres preguntas que nos tendríamos que hacer desde este punto de vista. ¿De qué somos responsables? De nuestra vida. ¿Solo de nuestra vida? ¿Ante quién somos responsables? ¿Ante quién somos responsables? Yo por lo menos me siento que soy responsable ante mis nietos y
responsable, en este caso, de los últimos tiempos que estoy viviendo en la universidad. Por eso peleo, que las cosas salgan adelante, impulso, y les digo al vicerrector, igual me lo contamos, qué sé yo. No me puedo perder en eso, porque los sueños siempre son posibles, pero hay un costo de energía, un buen costo de energía, no en el sentido de bueno, mucha, sino que bien que sea así, porque no todo es fácil llegar, ¿ya? Tiene que haber una participación, es uno de los principios de la responsabilidad. Y lo otro que es tremendamente importante es qué hacemos y cómo lo hacemos. Esas son las tres preguntas fundamentales, entonces, respecto a que no queden en intenciones, ¿ya? Entonces, ¿con quién? La segunda tarea. En primer lugar, juicio de los jóvenes. Y esto no podremos dar vuelta a la espalda a los jóvenes, sobre todo los jóvenes que ingresan a la universidad, que permanecen en la universidad y que salen de la universidad, incluso pensando en nuestros exalumnos. No podemos darle vuelta a la espalda. Y nos reclaman un cambio. Por supuesto que ustedes nos reclaman un cambio, sobre todo a la generación mía y a la generación antes de mí. Entonces ellos se preguntan, ustedes se preguntan, ¿cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y los sufrimientos de los niños? Eso lo dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, que justamente trata del cuidado de nuestra salud. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible pensar en responsabilidad social, lo llevo al terreno, en la Católica Valparaíso, si en mi clase el profesor no me respeta, no toma en consideración mi voto? Esos son los cuestionamientos que hacen los chiquillos. ¿Cómo es posible, me decía un alumno en un panel que tuvimos a fines de año, cómo es posible que yo quise hacer mi práctica con una perspectiva social? Y me dijeron que no. Me dijeron que no. Y me dijo, ¿qué hago? O sea, la realidad es cruda, pero yo creo que también hay que ser transparente y conjuntamente y solidariamente tratar de avanzar en esto, porque no es, esto es una búsqueda permanente, no es que la universidad diga, es responsable socialmente y ya llegó a ser. No. Como la vida es una búsqueda permanente. Entonces las preguntas son esenciales. ¿Ya? Desde el punto de vista de la de la cortina, algunas preguntas que nos permiten hacer juicio. Nos movemos por el sentido de la justicia, nos reconocemos nuestros derechos con nuestros deberes, porque evidentemente que somos sujetos de derechos, pero no tenemos que olvidarnos que también somos de deberes. Somos profesionales, es decir, hacemos acciones en favor del otro, pero es el otro que me dice que actúe en favor de él. ¿Ya? Creo que todos los seres humanos somos valiosos y no pueden ser excluidos. Soy empático al llamado del otro. Le doy tiempo. Dejo el computador. O por último, le digo, ¿sabes qué? En este momento no puedo conversar contigo. ¿Qué te parece que coordinemos una reunión para más tarde? Porque también hay tiempo de cada uno, ¿no? Entonces, esto de... Creo que todos los seres humanos somos valiosos, porque todos los seres humanos, ustedes están sentados así, es horrible, todos los seres humanos somos iguales en dignidad. Por lo tanto, siempre podríamos simbólicamente, como soy profesor de educación física, estar sentados en el suelo horizontalmente, mirándonos a los ojos. Porque somos personas igual. La diferencia, quizá entre ustedes y yo en este caso, son los años. Cuando yo entré a la universidad, ustedes estaban por nacer. ¿Ya? Y fíjense bien, incluso, no es que yo sepa más, a lo mejor sé más de algunas cosas que me he metido, pero ustedes también saben tanto como yo. Entonces el aula cambia desde esta perspectiva. Ustedes también le enseñan al profesor. Y eso implica otro paradigma. Pero es la mirada desde la responsabilidad social. ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos llevar el curso de nuestras vidas? Porque una de las cosas importantes cuando uno
camina este caminar, este recorrer de la responsabilidad social para ser cada vez mejor en este sentido, tiene que ver con el por qué hago lo que hago y por qué hago lo que hago, cómo lo hago. Las motivaciones, porque detrás de nuestras intenciones o actuaciones pueden haber muchas razones, muchas motivaciones. Una persona puede actuar en favor del otro para manipularlo, para adquirir que le digan que sí cuando, qué sé yo, haya una reunión. Entonces es muy importante indagar también por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y por qué estoy haciendo lo que hago, cómo lo hago. Entonces, no es fácil, no es fácil ser responsable socialmente. Implica un trabajo de reflexión bastante permanente. Se dan cuenta que no es una moda, es que te impregne toda la vida. ¿Ya? Otra pregunta, ¿estamos a la altura de nuestras declaraciones, de nuestros sueños? Es decir, ¿somos coherentes, somos consistentes? En las acreditaciones de las universidades y de las carreras hay un tema muy interesante en la parte de autoevaluación, que es la integridad, es decir, lo que se declara, y eso es lo más importante de los procesos de autoevaluación externa. Lo que se declara realmente se hace y se reconoce, digamos, cuando hay aspectos por mejorar, o todo se tapa. En el caso, y ahí tiene que ver mucho la transparencia, además de la integridad, como principio de la responsabilidad social. Somos inevitablemente egoístas, nos ocupamos solo de nosotros mismos, o de nuestro grupo de trabajo, tratamos de participar o integrar un grupo de trabajo y nos ayudamos unos con otros, qué sé yo, sin abusar, por supuesto. ¿Faltan 5 minutos? Ya. ¿Podemos hacer algo más? ¿Lo hacemos? ¿Somos capaces de generar aliados, adversarios? ¿Crispamos a los demás? Es interesante crispar a los demás. Nos colocamos en tensiones, en el buen sentido, o sea, la pregunta. Yo creo que en la vida hay que más que preguntarse solidariamente con otro y en conjunto a veces encontrar la respuesta. En este caso me voy al aula. Es interesante esta pregunta. Actuar, que sería ver, ¿no es cierto? Ya vimos el mundo, juzgar, ya estas preguntas, actuar. Bueno, esta es la misión de la universidad en el sentido que propicia una formación integral social de los estudiantes y de la sociedad. Y la visión, formación de vocación de servicio a la sociedad, dice la visión. Y la visión pretende ser una universidad reconocida, responsable socialmente. La visión es lo que se proyecta. Y evidentemente entonces una búsqueda para que cruce todas sus acciones, la investigación, la vinculación con el medio, la docencia, ¿no es cierto? Y la gestión. ¿Y cómo concebimos la responsabilidad social? No desde lo legal, no desde las consecuencias, sino no desde una estrategia de marketing, sino fundamentalmente como un valor, es un valor. Por eso lo importante es en la perspectiva ética de la responsabilidad. Valor a través del cual se actúa en solidaridad con el mundo real. Es decir, yo no le digo al otro lo que tiene que hacer, lo que decía la Karina, no. Lo que decía Karina era que tengo que preocuparme, no soy asistencialista, sino tengo que ocuparme de que esa persona me diga que es lo que necesita y en conjunto ver el proyecto más adecuado para que esa persona se potencie como persona. Con respeto por la dignidad de las personas, el otro ya decía que somos todos iguales y sus derechos. A favor, nunca olvidar el bien común, la construcción de una sociedad más justa y más fraterna. Porque hoy día, con todos estos grandes problemas que tenemos, solo es posible resolverlos a través de la corresponsabilidad. Porque los efectos son sistémicos. Por lo tanto, que hagamos acciones individuales no va a resultar. El tema de la contaminación, por ejemplo, es un tema de corresponsabilidad, de comunidad. Tenemos que pasar de la responsabilidad social individual a la responsabilidad social comunitaria, del colectivo, del grupo. Y entonces, desde el punto de vista, porque también podríamos distinguir entre universidad responsable socialmente, pero aquí desde el punto de vista de la persona, o responsabilidad social de cada uno de nosotros. En lo personal se trata de responder por los impactos. A algunas personas no les gusta la palabra impacto, habla de los efectos.
sociales, económicos y medioambientales de nuestras actuaciones. Y en este caso aquí hay opciones y lo importante es tener libertad para esas opciones, pero que crucen esas decisiones nuestros valores en el mundo de nuestra vida cotidiana personal, el autocuidado. Para poder estudiar en la noche me tomo un café con una Coca-Cola, con una pastilla que me mantiene, eso es un tema de responsabilidad. Desde el punto de vista ciudadano, ¿somos capaces de cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural? Es el respeto a la diversidad. Y en lo profesional, ¿somos capaces de discernir éticamente frente a las problemáticas que nos presenta el ejercicio profesional y tomar decisiones cuidando los impactos de una ley común, como decía? Y esto es sumamente importante, cada profesión tiene un bien interno y un bien social que ustedes deben cuidar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el bien social que deben cuidar o que cuidan los ingenieros civiles e industriales? Hay un bien interno de la profesión. Y eso ustedes tendrían que ocuparse para poder responder a ello. Y quiero rápidamente, bueno, actuar. La Católica Valparaíso tiene todas esas posibilidades para ustedes. Fíjense ustedes bien que pueden participar en proyectos del FAS, del Fondo de Acción Social de la DAE, pero también hay proyectos de la Dirección de Emprendimiento e Innovación, que también tiene que ver con el impacto social, emprendimiento con impacto social. Y lo nuevo que aparece es el itinerario, como les decía al comienzo, que ha sido aprobado por el sector académico, la rectoría, pero ahí pasa todo un trabajo que hay que operacionalizarlo para que ustedes puedan acceder a ello. Y ese es el programa, el eje transversal, son 3 niveles. El primero tiene que ver con sus experiencias vitales, con cuál es el marco valórico que ustedes tienen, entonces se habla de responsabilidad personal. El segundo es disciplinar, pero es la disciplina desde la perspectiva o en clave de responsabilidad social, no es agregar un ramo más que les hable de responsabilidad social, porque si no sería un eje transversal. Y la pregunta que habría que responder en este segundo nivel, que es el intersubjetivo de la responsabilidad social, es cuál es el bien social que cuida la profesión de ustedes. Y por último, que en sus prácticas profesionales ustedes puedan ser responsables socialmente, generar climas de trabajo positivo, cuidar al otro, ser ecuánimes, ¿no es cierto?, en sus decisiones, y sobre todo, porque ustedes son líderes, ser líderes prosociales, en el sentido de que siempre el líder prosocial nunca pierde de vista el bien común de toda la organización. Y terminamos. La última invitación, entonces la idea es que vamos de la reflexión a la acción. Esas son unas esculturas maravillosas de una amiga mía, que realmente no nos quedemos en la teoría, sino que vamos al mundo real, a nuestro mundo real, al propio, pero también al comunitario, que tomemos, seamos dueños de nosotros mismos y tomemos al mundo y podamos, porque están ustedes, obra de ustedes, es para ustedes, para sus futuros, y realmente yo creo que los buenos vientos de este cuerpo nos van a llevar a buen puerto. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Nicolás Arias tiene ahí el micrófono inalámbrico. Si hay muchas manos levantadas, vamos a no sé, decir todas las preguntas que preguntar. No sé si alguien tiene alguna reflexión, etcétera, etcétera. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a la Organización Estudiantil y Ciudadana de la escuela por esta actividad y también a las expositores que pudieran. Quiero hacer una pregunta muy puntual, saber su opinión sobre el voto. Ya que se vienen las próximas elecciones municipales, vamos a empezar en época de campaña.
Se dice mucho de que como el primer mecanismo de la democracia, en donde uno puede ejercer la soberanía. Entonces, mi duda es si, habiendo tanto grupo económico que al mismo tiempo son los líderes, son nuestros gobernantes, el voto que se ejerce hoy en día es realmente un mecanismo de responsabilidad social y también ciudadana frente a los hechos que están ocurriendo, como las corrupciones y todo ese tipo de noticias que están saliendo a la luz, cosas que siempre han sucedido, solamente que ahora solamente se están dando a la luz pública. Muchas La gracias. pregunta es que si votamos o no votamos. Sí, o sea, es un mecanismo de responsabilidad social del voto. Bueno, yo diría que sí, o sea, que es un mecanismo y sobre todo hoy día, a la luz de los hechos, ¿no? Tenemos una mayor responsabilidad de informar más, de saber por qué votamos y de participar, ¿no? O sea, yo les decía, desde adentro podemos hacer cambio. Difícilmente al margen de todo vamos a poder generar las cosas que necesitamos. Entonces, tenemos que incluirnos, integrarnos en la política, ¿no? en estos temas. No necesariamente quizá a través de un partido político, ¿no? Depende. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden haber líderes distintos? ¿Por qué no involucrarnos? Los nuevos políticos que hoy día tienen una convicción y tienen ganas de hacer cambio. ¿Por qué resignarnos a decir, oye, esto siempre ha pasado y por eso lo que se pone en el área? O sea, tener esa mirada como de que ya, ¿qué más nos puede pasar? Seguimos así. No, yo creo que esa es la invitación también, es a ser más protagonistas, a vivir como ustedes, su nombre, ciudadanos más responsables, ser partícipes también de construir un mundo mucho mejor, aunque suene de pero sí podemos. Y tenemos ejemplos bien concretos. Nueva generación de políticos que todavía creemos, ¿no? Sí, a mí me parece que es fundamental y es un mecanismo de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque en primer lugar tú tienes la libertad para elegir. Hay opciones y tú eliges. Segundo, porque das tu opinión. Se considere pierdas o no, sacas con cola o no, pero das tu opinión. La ejerces voluntariamente. Y yo creo que tanto en esa opción de elegir como dar tu opinión, no olvidar si cualquiera sea, digamos, tu posición, no olvidar a la comunidad. Porque la ciudadanía tiene que ver justamente con la polis, con la comunidad, con lo común. Por lo tanto, entonces, en esas opciones, ¿cuál es la opción que a ti te parece que va a contribuir al bienestar de esa comunidad? Yo creo que no hacerlo es lo contrario, o sea, es guardarte la opinión, y creo que es un derecho. Y como derecho involucra, ¿no es cierto?, una opción voluntaria para poder hacer. Y yo entiendo que muchas veces, porque a mí también me ha pasado, decir, no, la próxima elección no voy a votar. ¿Para qué? Si total, aunque no pasa nada con los políticos, todos son unos corruptos del lado que tú lo mires, pero yo creo que siempre hay opciones. Siempre hay opciones. Hay que elegir la mejor opción, pero sin perder de vista el bienestar de esa comunidad. Que tiene que ver con eso. ¿Hay otra pregunta? Hola, buenas tardes. Primero, una visión de cómo veo el tema de la responsabilidad social actualmente dentro y de afuera, o sea, lo que me ha tocado ver. También he participado en proyectos sociales y me ha tocado un poco tratar de involucrar también proyectos de este tipo que tengan alguna connotación de responsabilidad social. Por lo menos la visión que yo he tenido respecto a eso es que las empresas no hacen hincapié en este valor del que hablaba la profesora Gladys, del bien común. O sea, hay un tema de querer tener mejor imagen, de querer
tener, en este caso, mejores posibilidades de ingreso, tantas formas de hacer negocio a través del tema de la responsabilidad social. O sea, yo lo veo así como que se puede hacer buenos negocios de esta manera, pero no sé si actualmente en la industria y tanto en el gobierno o en la parte de Estado se entenderá el tema de la responsabilidad social como eso, como el valor, no como la posibilidad de hacerme ganar cosas a costa de ese eslogan de responsabilidad social. Eso un poco yo por lo menos no sé, quizás no lo he visto tanto en la empresa, quizás me ha costado ver un poco más, porque he tratado de hacer proyectos con amigos incluso y hemos tenido rechazo por ese lado de parte de la empresa porque cuesta que la empresa en este caso se haga parte de la responsabilidad social, pero como algo que yo doy, algo para el bien común. Entonces, mi pregunta para las dos profesoras va en el sentido de que qué tan generalizado sea en la industria y en el Estado el tema de la responsabilidad social, veíamos los 17 puntos que se establecían en la ONU como un camino hacia el tema, hacia poder llegar a una responsabilidad social un poco más abierta, inclusiva, quizá un poco más globalizada. Entonces, ¿qué tan generalizado viene el tema de la responsabilidad social en la industria chilena, en el Estado chileno, de mira, o sea, con cara, mirando hacia el futuro? ¿Y cuáles son los puntos más débiles que tienen para poder empezar a afrontarlo y empezar a trabajar en torno a eso? Porque la responsabilidad social, como ustedes decían, no es solo algo que se aboca a lo social, sino que incluye muchos aspectos que van dentro de eso. Entonces, eso es lo que Bueno, en mi experiencia, que me ha tocado en los 14 años trabajando sobre todo en el sector empresarial en estos temas, cuando partimos en el año 2001, 2002 en mi actividad vincular, era como militar en la plaza, así nos sentíamos. En el fondo le hablábamos a un coro de grupos de empresarios que sí estaban convencidos, y sobre todo algunos que venían de empresas multinacionales, con sus casas matriz acá, y que venían con exigencias, estándares mucho más elevados de sus casas matriz. Pero hoy día se nota la diferencia. Hoy día, sobre todo por este tema de la transparencia, se nota una mayor importancia que se ha otorgado al tema. Hay distintos estadios en distintas empresas, distintas organizaciones. Hay sectores donde los incentivos para mejorar sus prácticas han sido mucho más fuertes. Hay otros sectores que están más débiles. Pero lo que quiero decir es que muchos me ha tocado conocer por convicción, porque realmente creen en esto, porque tiene que ver con sus valores, llevan tiempo con esta forma de tratar de gestionar, sobre todo una empresa que tiene un montón de gente, tiene jefes que a veces no están tan convencidos, entonces tienen que lidiar con eso, porque esto genera un cambio. Y realmente las organizaciones los cambios son resistentes. Entonces, hay distintos niveles, pero también hay muchos que porque se vinieron estas exigencias, empezaron a cambiar, empezaron a incorporar prácticas, por ejemplo, relacionadas con calidad de vida de sus trabajadores, o temas relacionados con protección de los clientes, de los consumidores, con tener buenas prácticas con sus proveedores, y porque también se empezaron a dar cuenta que eso les generaba beneficios para ambas partes. Y hay que también entender que una empresa necesita ser sostenible, necesita generar ingresos para mantenerse. Pero hoy día, la vuelta que se han dado los empresarios y que se están dando cuenta que para crecer económicamente no deben descuidar estos otros aspectos. Como te digo, hay de todo. Hay mucha convicción, y también hay algunos que por exigencia se han subido al carro y han empezado a entender esto. Porque hay gente que a veces no lo conocía,
no había abierto mi mirada a considerar estos temas, porque siempre lo hice así. Ha trabajado harto tiempo también con pymes. Y algunas personas con valores, pero no habían abierto más su ojo a que existía otra forma de gestionar su organización. Pero yo veo que se ve un futuro que súper bueno para nosotros que estamos abogando por esta causa, porque el contexto además te exige eso. Los jóvenes de hoy día están más informados, tienen más conciencia sobre el medio ambiente, tienen más conciencia de la importancia de este bien común. Y por lo tanto, nosotros mismos podemos generar los cambios. Ustedes, sobre todo. Hay de todo, hay de todo. Hay unos que están más lentos y otros que están colgándose todo, que están con ganas de mejorar. Tu pregunta, yo pienso que, coincidiendo con Carolina, de que hay una diversidad de realidades. Yo creo que hay empresas que lo hacen por marketing más bien poniendo como punto sustantivo la reputación, porque ahora el juicio público es mucho más fuerte y por lo tanto son las exigencias externas las que lo llevan a actuar de determinada manera y el enfoque es más bien paliativo. Si contamino, bueno, ¿qué hacemos como empresa para poder disminuir esa contaminación? Pero lo sustantivo en ella sigue siendo su objetivo, que es el económico. Entonces, te voy a recomendar un libro que justamente es de la Cristina de la Cruz, que se llama La dimensión ética de la responsabilidad social. Y aquí habla justamente del tema de las empresas y a partir de lo que ella señala, yo creo que la diferencia está, para ir avanzando en considerar la perspectiva ética de la responsabilidad social, que habría que complementar lo racional de las empresas, las decisiones racionales, ¿ya?, que comprometen fines, medios, resultados, con lo razonable. Y lo razonable tiene que ver con la virtud de las personas para trabajar cooperativamente en función del bien común. Y eso yo creo que no se importante. O sea, no lo hago para reputación, lo hago por conciencia, porque es convicción y lo hago voluntariamente y es parte de mi vida. Y no concibo, por ejemplo, si una persona viene a hablar conmigo como gerente y le cierro la puerta. No, puertas abiertas, etc. Una serie de políticas que te cruza la organización. Por eso es tan importante el tema de la gobernanza. Entonces, yo creo que en la medida que vamos complementando, como la Cristina de la Cruz dice acá, lo racional de las empresas, porque no pueden evidentemente olvidarse del fin económico, es decir, eso es como sería expansional, irresponsable sería, claro. Con lo razonable, evidentemente que vamos a tener empresas más responsables socialmente. Ahora, evidentemente que ser responsable socialmente hoy día siempre tiene que ver con un tema de desarrollo sostenible, o sea, cómo le doy la espalda, ¿te das cuenta? Y me encierro para beneficiarme yo solo, y eso ha ocurrido, evidentemente, por eso hay tanta desconfianza. No hemos olvidado de eso. Yo veo que por ahí va la cosa. Yo no sé si alguien tiene alguna última pregunta para no extendernos. Muchas gracias, David, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Camilo. ¿Funciona bien? Bueno, en particular lo que quería plantear tanto una reflexión como una inquietud que he tenido hace bastante tiempo, que por suerte lo mencionaron acá, sobre cómo es posible generar redes para poder hacer que las distintas actividades que están enfocadas en responsabilidad social puedan trabajar de forma colectiva para un entorno, o sea, para poder mejorar el entorno local, la parte común. Por ejemplo, y además, ¿quién debe llevar la batuta? ¿Quién debe decir esto es lo que se debe hacer para poder mejorar? Porque en particular, las empresas trabajan por algún fin, las universidades trabajan quizás con otro fin, y así de distintas formas todos trabajan de forma individual, pero no se logra esa cohesión colectiva, que debiera ser la finalidad para poder
potenciar la sustentabilidad en la zona. Entonces, bueno, mi propuesta personal que tengo todavía es sobre poder generar algún tipo de política industrial o algo enfocado a responsabilidad social que sea enfocado a la parte local y no tener que necesariamente obligar a la empresa prácticamente a tener que hacer una certificación, que no se puede todavía, pero respecto a la responsabilidad como la ISO 26000, entre otros puntos. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Cómo se podría lograr esa cohesión entre las distintas entidades para lograr una mayor sustentabilidad? Te puedo contar que existe un Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, que es una institución que se creó como respuesta a los compromisos que asume el gobierno de Chile en Río +20, y también que se ratifica en la cumbre de CELAC, de la Unión Europea, de la CELAC de la Unión Europea, que es la Declaración de Santiago. Entonces, un compromiso que asume el gobierno de Chile de implementar un plan de acción, un consejo de responsabilidad social para generar políticas públicas que contribuyan a la responsabilidad social tanto en el sector público como privado. Ese consejo de responsabilidad social se creó por decreto, o sea, va más allá del gobierno de turno, sino que está permanente, y hoy día está liderado, está bajo el alero del Ministerio de Economía. Y ahí participan representantes de distintos ministerios del sector público, organizaciones también de la sociedad civil organizada, como también del sector académico. Y el sector académico está integrado por la DPH, que es el Director de Investigación Vincular. Eso es como una estructura a nivel de Estado nacional. ¿Y qué pasaba? O sea, si bien existían distintas instancias, distintas acciones, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, todos sus programas, qué sé yo, el programa de eficiencia energética, el Ministerio de Minería por otro lado, cada uno con su agenda, buscando también todo este objetivo de contribuir al desarrollo sostenible. Lo que se buscó acá es lo que tú precisamente señalas, en el fondo, buscar sinergias para agilizar el plan con este tema. Una de las derivadas de eso es que, por ejemplo, ahora se está trabajando un plan de acción nacional de derechos humanos y empresas, como las empresas tienen que respetar los derechos humanos. De hecho, la semana pasada en la CEPAL se hizo una consulta regional donde participaron miembros de la OEA, de distintos institutos nacionales de derechos humanos, para trabajar particularmente ese tema. Entonces, a nivel Estado existe eso. A nivel regional, de las empresas regionales, existe, por ejemplo, la Comisión de Responsabilidad Social de ACIBA, que tiene más de 12 años, y donde a nivel empresarial, local, se está trabajando en estrategias para fomentar esta mirada. A nivel gremial también, por cada uno de los gremios. Por ejemplo, uno de los gremios que está mucho más adelantado en este tema es el sector vitivinícola, que es muy Chile. O sea, tú ves un cambio radical que ha tenido la industria de incorporar este tema. A nivel educacional, del sector universitario, tenemos la red que coordina Gladys. ¿Te fijas? O sea, cada uno con sus temas que son propios también de la realidad de cada uno. El sector universitario es un mundo que es bien distinto como un gremio como de vino, cuando tú de viñateros son otros temas. Pero claramente ambos conversan en temas de lo que se busca, la búsqueda de contribuir al bien común. Acá estamos hablando de cómo creamos, cómo construimos, cómo formamos a nuestros estudiantes, cómo los mismos profes hacen realidad esto, también tiene que ver con la gestión, como decía Clary, en la propia universidad. Acá en el sector vitivinícola tiene que ver con trabajadores, con temporeros, con la realidad. Es como un poquito mezclar peras con manzanas, pero cada uno está uniendo fuerzas para este mismo objetivo. A ver, tengo aquí, me provoca el tema de las redes. A mí me encantan las redes, pero yo creo que las redes tienen que enredarse. Yo creo que hay muchas redes. Te cuento la experiencia, por ejemplo, personal. Y no es fácil liderar una red, es tremendamente difícil. ¿Por qué razón? Porque quieran o no, depende del
liderazgo de la persona, no se institucionaliza. ¿Te das cuenta? Entonces se pierde. Se va esa persona, se perdió la red. Y si esa persona no está sobre las otras personas que conforman la red, no pasa absolutamente nada. Entonces, yo pienso que ustedes pudieran hacer mucho, dar ejemplo de enredarse. Sería estupendo que ustedes, como estudiantes ciudadanos, por ejemplo, se enredaran con otra red de la universidad, aquí internamente, a lo mejor hacer experiencia de esa naturaleza. Por ejemplo, tengo entendido, no estoy segura, Karina, tú sabes más de esto, que en este Consejo de Responsabilidad Social no está el Ministerio de Educación, creo, no estoy segura. Pero en uno de esos, o sea, creo que algo de medio ambiente, no está el Ministerio de Educación. Entonces uno dice, ¿pero cómo no está? Si la educación es fundamental, aquí para transformar las redes en enredarse, hay que educarse. Ahora, evidentemente que yo mismo critico a mi gremio, que a veces lo hacemos bastante mal, pero la única posibilidad que yo veo es la autotransformación, esto de llegar a ser virtuoso. Y eso tiene que ver con educación. ¿Ya? Y para poder transformar, por ejemplo, incluso yo hago una crítica internamente, aquí hay mucho, si ustedes vieron, hay muchas alternativas, ¿sí? La pregunta habría que hacer, ¿hay sinergia entre esas alternativas? ¿Hay sinergia, por ejemplo, entre los proyectos que hacen los estudiantes en la dirección de asuntos estudiantiles y lo que hacen los estudiantes, los profesores en la dirección de emprendimiento e innovación? Es decir, cuando nos saquemos límite de nuestro propio egoísmo y de nuestra propia ambición de tener poder o figurar, yo creo que las cosas van a cambiar. Entonces hay que educarse en la virtud. Esto es gratuito, es gratuidad. ¿Te das cuenta? No es para buscar papeles ni qué sé yo que aparezca en la televisión, para la foto, es típico. Si es típico, yo veo muchas fotos de redes donde aparece, qué sé yo. Ahora yo estoy viviendo una experiencia personal respecto a ese tema que es muy, muy complejo. El tema de la red es complejo. El tema es cómo hacer sinergia, cómo volvemos al hombre primitivo, que era cooperativo, no era competitivo. Muchas veces hay competencia entre las redes, quieren aparecer más que otras, no sé. Esto no es fácil, pero ustedes pueden darnos un buen ejemplo. ¿Ya? Le habían solicitado a Nicolás hacer una pregunta antes de que dijera que se venía la última pregunta, así que, por favor, profesor. La verdad es que yo pensé que no había otra pregunta. No, sí. Bonus cards. La verdad de las cosas es que, bueno, primero agradecer a nuestras expositoras y agradecer también a Ernesto, no sé, parece que no está aquí todavía, por invitarme, por darme a conocer de esta actividad. Y feliz de haber venido y gratamente también pude reconocer las voces de los que estaban preguntando hacia atrás, porque este tema también a mí me gusta desde hace mucho tiempo y me he querido involucrar de distintas maneras, etc. Y cuando escuchaba, ¿no es cierto?, la pregunta del voto, la pregunta del tema ético de las organizaciones, la preocupación de Camilo también, en fin, quedé pegada con un tema que surgió en esta sesión de preguntas, que tiene que ver con que nosotros hablamos de la transparencia, de lo que ya sabemos, y yo escuchaba la corrupción de la farmacia. La verdad es que la farmacia no se corrompe. O sea, eso es lo que yo pienso. O sea, yo no vi en la farmacia, ahora uno va al centro y hay farmacia en una calle, por la ver y acá hay al frente como 3 farmacias. Y yo nunca vi una farmacia cruzándose a la otra vereda para coluirse. ¿Quiénes fueron los que se coluyeron? No fueron las farmacias, fueron las personas. Esas organizaciones, no fueron las organizaciones, creo yo, porque las organizaciones, ¿no es cierto?, al final son las personas que participan, que externamente se sienten a veces amenazadas, pero no son las organizaciones, sino que son las personas las que en definitiva dicen sí o no a una conducción, me imagino. Ya, un tema mucho más complejo y no me quiero alargar en eso tampoco. O sea, en el fondo veía que el tema tenía que ver con las personas, no con las organizaciones. Y
cuando yo empecé a meterme en esto de la responsabilidad social antes tenían apellido, ¿ustedes se acuerdan? Responsabilidad social empresarial, responsabilidad social universitaria. Y a mí hasta la palabra social me molestaba porque decía eso al final es responsabilidad individual. Respeto, en fin, uno empieza a buscar sentido a lo que está tratando de entender, porque al final hay un tema que hay que entender, hay que aprender. Karina decía, hay personas que no se les ocurría o que no veían o que no se lo habían considerado y que sí tenían herramientas y había formas muy importantes de hacerlo. Y me alegro, ¿no es cierto?, que sean estudiantes incluso desde el primero o el segundo año, algunos de los que están aquí presentes, porque ahí está la opción. O sea, el voto es importante, claro que es importante, ¿cómo no es importante? Es una forma de participación. En algún momento las mujeres pelearon por el voto, estaba incluido. Y no solamente por el voto, la participación, también por el ser candidato. O sea, y algunos de ellos sí han sido candidatos, o son candidatos en organizaciones o participación estudiantil. Entonces, o sea, hay que aprender a hacer eso. Y desde lo que me tocó vivir en esta escuela, en esta universidad, y entonces no solamente pasar y tener unos 7, si es imposible, sino que también estoy viviendo aquí, no es solamente tener el título. La universidad, como bien decía Cari, ¿no es cierto?, dentro de su visión está varias cosas, conocimiento, hasta la parte, ¿no es cierto?, importantísima, de lo que estamos conversando ahora, de formar graduados y profesionales con vocación de servicio a la comunidad. Y esa es la misión, esa es la misión de los fundadores, esa misión partió de los fundadores, no es una cosa nueva, no es una cosa. Y entonces, excelente, o sea, más que pregunta, yo decía, bueno, todos los que estamos acá y esta invitación especial a participar en esta certificación en responsabilidad social, que todavía administrativamente no sé, muy clara, pero que sí va a existir ese programa de certificación en responsabilidad social porque es certificación de los alumnos profesionales, ¿no es cierto?, que esta universidad entrega en su rol hacia la comunidad, que son los que en definitiva van a estar en las organizaciones, van a estar y formar parte también de una comunidad, no solamente van a ser ingenieros, van a ser también ciudadanos, van a ser vecinos, van a ser padres de familia, etc. Y por lo tanto es un tema mucho más transversal que solamente ser responsable socialmente, porque yo soy responsable, yo llego a la hora, me voy a la hora, cumplo con el reglamento, etc. No soy responsable, vamos a ver eso. Y obviamente estoy segura que mucho más que eso. Entonces, más que pregunta, agradecerle a ustedes, agradecerle a los alumnos que vinieron a hacer las preguntas. Y la invitación es aprender. Y uno nunca termina de aprender, y es impresionante. Y por un lado aprender, y por otro darse cuenta que saben mucho. Y también lo mencionó Karen, que sí. Nuestro modelo oficial va a ser entrega de un pequeño regalo a nuestras expositoras, al cual nuevamente les pido por favor le entreguen un gran aplauso por la buena